Seguimos con el estudio de Hechos de los Apóstoles, la iglesia revolucionaria. Y esto es una serie que está basada en el texto de Hechos 20:24, se llama La Seire. No me preocupa o mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea. No tiene sentido mi vida, decía Pablo, si no es usada para terminar una tarea que el Señor me ha dado. Y la tarea es contarles a otros la buena noticia acerca de la maravilla, de la maravillosa gracia de Dios. Es el plan, el propósito que tenía Pablo y también lo describió para todos nosotros que estamos en el mismo circuito. Y por eso todos los que creyeron, dice, lo que Pedro dijo, veníamos desde el 1, desde el 2, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Los creyentes forman una comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Entonces, cuando hablamos de revolución, contamos el primer encuentro, es cuando las aguas están tranquilas, quietas, no hay nada de sorpresa en mi vida, cuando hay situaciones que no tienen progreso o que me quedé y estoy en cierta manera tranquilo en ese espacio, el mover las aguas, el tener un sacudón, es lo que se llama como una revolución, es mover las aguas tranquilas. Y cuando hablamos de una iglesia revolucionaria, es una iglesia que mueve las aguas tranquilas, no que la iglesia está tranquila, sino que mueve las aguas tranquilas. Y la perspectiva para esto es fundamental. Nosotros nos movemos de acuerdo a la forma de ver y de interpretar la vida y adoptamos las conductas en función de esa mirada y de esa interpretación que tenemos de la vida, de la situación. Si yo pregunto qué es el amor, muchos tenemos una forma de ver esto y también tenemos una forma de interpretar lo que es el amor. Si yo digo qué es la iglesia, qué es lo que queremos ver hoy, también muchos de nosotros tenemos una manera de ver o de interpretar lo que es la iglesia. John Stott decía que Dios planificó a la iglesia en la eternidad del pasado y la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y va a ser perfeccionada en la eternidad. La iglesia está en el centro del plan de salvación. Cristo murió no solo para redimirnos de toda iniquidad, también para reunir y purificar para sí a un pueblo que esté entusiasmado por las buenas obras. Todos tenemos una perspectiva de lo que es la iglesia, pero esa perspectiva muchas veces, por diferentes cosas, no es fiel a lo que el Nuevo Testamento dice. Y queremos hablar un poquito de eso, antes de avanzar en las características de la iglesia. La palabra iglesia significa eclesía. Los romanos, cuando hablaban de eclesía, que es una asamblea, ellos lo hablaban como un lugar de reunión. Ellos, para llamar la eclesía, decían la eclesía es un edificio público. Las culturas germánicas, por ejemplo, usaron una palabra que se llama Kirche, que significa casa o lugar de Dios, ¿sí? Donde ahí hacemos rituales. Y desde estas dos vertientes, los ingleses tradujeron del Nuevo Testamento, cosa que no es lo correcto, en lugar de poner la palabra eclesia, pusieron la palabra de lugar y llamaron church a la iglesia, que es un lugar, ¿sí? Que no es la traducción del griego, es un lugar. Quiere decir que tenemos la eclesía, pero también tenemos el espacio llamado kirche, que es el lugar, ¿sí? Y la eclesía es una reunión de personas que tiene un propósito, donde en el Nuevo Testamento era un movimiento espontáneo que surgió por la invasión del Espíritu Santo sobre la gente y que ese movimiento se encontraba en cualquier lugar viable que había por ahí y tenían práctica de los elementos de lo que es una iglesia. La palabra kirche es un lugar
donde nos enfocamos para nosotros mismos en todas las prácticas. Incluso nuestro léxico está contaminado diciendo voy a la iglesia. ¿No dijimos eso? Estamos usando la palabra Kirche, que es la palabra distorsionada de lo que es una iglesia. Todavía está metido eso. Voy a la iglesia. No decimos voy al edificio. Voy a la iglesia. Algunos eruditos, por ejemplo, en el oeste de Europa, fueron expulsados de su lugar por los otomanos y se llevaron los manuscritos griegos y empezaron a traducir del griego y del hebreo bajo la influencia de Johann Huss, donde ahí estaba la pelea también de Eclesia y Kirche, donde todo ese movimiento en esa época decían que la palabra del Papa o del principal autoridad de la región de ese tiempo era definitiva. Entonces estos traductores de la Biblia empezaron a decir que la Biblia era definitiva, ¿sí? Entonces varios decían, no, hay que obedecer al Papa o la autoridad, y otros y los reformadores decían, no, hay que obedecer, dice la Biblia, y que las personas que explican la Biblia son las que hay que escuchar. Habían dos corrientes que estaban peleando, Eclesia y Kirche, un movimiento normal, espontáneo, espiritual, que quería la práctica de las cosas originales, y el otro movimiento fabricado que todo se reducía en un edificio y donde todos pensaban en sí mismos. De ahí se traduce la Vulgata y se trata de compartir eso, porque la Biblia, en un tiempo de la historia, era considerada como un libro peligroso. Y estaba atada literalmente a un candado al púlpito. Si esa Biblia estaba atada en un candado en Argentina, alguien se la iba a robar. Porque todo rompe, ¿no? Y roba. Entonces, estaba atada al púlpito porque decía, este libro es peligroso y no podemos hacer que la gente lo lea porque es peligroso, ¿sí? Y aparece un tal William Tyndale que tradujo el inglés y él quería que este libro, después sabemos la traducción de Lutero y todo, pero quería que este libro circulara entre la gente. Entonces, le decían a él, estaría mejor la gente sin este libro que sin la palabra del Papa, ¿sí? Entonces, William Tyndale dijo, si Dios me conserva la vida, antes que pasen muchos años, haré posible que un muchacho dedicado a arar la tierra, un ignorante en esa época, conozca más las escrituras que usted. Así respondía ante lo otro, ¿no? Él fue tratado como un delincuente, confabularon para arrestarlo, lo causaron de herejía y lo ataron a una viga y lo estrangularon con una soga por traducir la Biblia. Y nosotros tenemos la Biblia en todos los formatos. Tyndale tradujo del original griego eclesía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de church, congregación, kirche, la palabra se degenera y empezamos a pensar en un edificio donde excluye a otros, porque en ese edificio solo van algunos especiales y los que no son especiales no entran en ese edificio y nosotros somos los santos y cantamos coros de santos y que decimos que todos somos así y que todo nos va bien y que todo bárbaro y los que están fuera de la kirche no son. Sin embargo, la palabra eclesía, lo habíamos dicho en otra charla, la palabra eclesía es llamados afuera. ¿Qué significa? Es un movimiento que se encuentra en cualquier lugar, ¿sí? Cualquier lugar. La pandemia nos dijo que nos podemos encontrar en cualquier lugar. ¿O no? ¿Qué pasó con los edificios? No podemos ir más a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, no el edificio. Porque somos formados, dice somos ladrillos, piedras vivas, dice que Dios edifica la casa, no es el edificio. Entonces, llamados afuera y somos llamados a practicar. Y estas son las cosas, sé que es largo el texto, no sé si lo van a poder leer todos.
Todos los creyentes, dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la eclesía, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa eclesía, los que iban siendo salvos. Primer elemento que aparece allí, se encontraban para escuchar la palabra de Dios. Ahí habla de la doctrina de los apóstoles, no cualquiera enseñaba, a ver quién tiene ganas de enseñar. Los apóstoles habían sido entrenados en poder escuchar y ver la palabra en la vida cotidiana, ¿sí? Porque Jesús practicaba lo que enseñaba, y verla, y ellos eran los encargados de enseñar esa palabra, y la gente, se habían convertido 3.000, la gente escuchaba la enseñanza con mucho apetito, con muchas ganas, con humildad, y eran receptivos al mensaje de la palabra de Dios, que es luz para mi camino, que es agua para limpiar mi vida, ¿sí? A un rockero cristiano que se convirtió, le dijeron sus colegas, ahí te lavan el cerebro. Y el rockero dijo, este cerebro necesitaba ser lavado, porque estaba contaminado por muchas cosas. La palabra es limpia, la palabra es comida. Si no comemos, no... ¿Saben una cosa? Nos manejamos por otras cosas, por broncas, por lo que dicen otros, por la cultura. Comida. La palabra de Dios a veces dice es una espada que... Algo que voy a escuchar que no me va a doler. O es un martillo que rompe piedras. Todos son símbolos de la palabra. Piedras adentro de nuestro ser. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. La asamblea, la eclesía, está para aprender. ¿Sí? Y cuando dice perseverar, es ir en una sola dirección. ¿Qué significa? Yo tengo que ir con esa palabra en una sola dirección. No venimos acá para informarnos. Eso es Kirche. Así un rito, ¿sí? Yo conozco lugares así, ritos, ¿sí? Y donde la persona va a cumplir porque siempre lo hizo, ¿sí? Y cuando vos le preguntás a un arquitecto, esto me lo enseñó alguien, a un arquitecto, ¿por qué los templos, esos que son museos ahora en Europa, y vamos a sacar fotos, los que pueden ir, sacar fotos, tienen terrible cúpula, alta? ¿Traen ustedes a ver un templo así? Si vos pones una lamparita allá arriba, un hermano tenía una lamparita en el techo, y digo, está linda la lamparita. Mi pensamiento es, ¿cómo hacer cuando se quema? Porque era muy alta. ¿Quién la cambia? Yo no. Los templos con cosas altas, ¿saben por qué lo hacían? Dice que los arquitectos lo hacían así para que el que entrara al templo se sintiera pequeño en la casa del Señor. Ven la mentalidad. Sintiera una basurita. Qué pensamiento totalmente fuera de lo que es la eclesía. Lo cual la eclesía es un lugar ameno, agradable, para aprender de la palabra de Dios. También habla de comunión, koinonía, que es unos a otros entrelazados, relaciones sanas, donde no hay chusmerío. Amén. Lo dije yo primero. Donde no hay chusmerío. Constantes, relaciones constantes, deseadas. Son relaciones informales, porque dice que comían, pasaban ahí en las casas, pero también eran formales, donde se encontraban especialmente en el templo judío,
seguían yendo al templo judío todavía, eran reuniones formales, y había amor entre ellos, y había una inclusión de todas las personas, porque Jesús les había enseñado que todos eran dignos para entrar en su eclesía, en su comunidad, en su encuentro. Y no importaba su historia, su pasado, ni nada de eso. Entonces, había una cosa dentro de ese amor que era sobrenatural, que ellos tenían, los que tenían riquezas, dice que lo compartían. Algunos vendían sus casas, era voluntario. Era una comunidad que se puso en la cabeza la idea de que ningún hermano padeciera necesidad. Entonces, por eso pasaba todo esto, de esta generosidad, de estas ventas de propiedades y demás. Y dice que partían el pan, lo que hicimos nosotros hoy, y bebían del fruto de la vid. Había una relación sana entre los hermanos. ¿Sí? Congregarse no es venir y sentarse. Congregarse es hablar uno con el otro de las necesidades y apoyarse. Por lo tanto, cuando termina la reunión, nosotros empezamos la reunión. Algunos la empiezan con el cafecito, para los que llegan temprano. Otros nos sentamos, pero la reunión empieza cuando termina. ¿Por qué? Porque vos ahí te encontrás con otro y ahí le hablás, qué bien, cuánto hace que estás, cómo andás, si no lo conocés, y empezás a compartir con la otra persona porque no sabés la situación que trae el otro. El viernes estaba en un cumpleaños de un niño de 1 año y había una chica que se sentó al lado mío y empezamos a hablar. Nos congregamos, pero no era domingo, nos congregamos y me contaba, ella, una chica jovencita, le llevo 3 años, creo que tenía 21, 3 años, jovencita, donde empezó a hablar de sí misma. Entonces le digo, yo te puedo ayudar en eso, me parece que tenés que verte diferente a cómo estás hablando, porque vos sí, mi papá me dice lo mismo, empezamos a hablar. Y hablamos del perfeccionismo, como una cárcel para los que quieren hacer bien las cosas. Una persona que quería rendir de una manera tan extrema que nunca estaba satisfecha, aunque se sacara ciertos números. Entonces estamos hablando, yo no sé si me escuchó o no me escuchó, vamos al taller de pareja para ver cómo se escucha, pero nos congregamos, nos exhortamos, nos animamos unos a otros. Después me dijo, gracias por lo que me dijiste, me hizo mucho bien. Ahora, me senté al lado de una persona que hablamos así. Después otro se me sentó que me habló del Islam, con ese no pude hablar. Me habló de lo de la guerra, me habló de política, yo no sabía para dónde correr. Pero congregarse es eso, ¿se entiende? Después dice la Biblia que ellos se encontraban para orar, todos se dedicaban a la oración. El grupo de discípulos aprendió que la casa del Señor, o sea, la comunidad de cristianos, oran, ¿sí? Piden. La adoración a Dios tiene que ver con 2 espacios donde hay grupos caseros o grupos pequeños como tenemos acá, donde ahí oramos y estamos juntos, pero también hay el templo judío, donde ellos iban al lugar para orar, a ese lugar específico, que podían ir todavía de judaísmo, y ahí oraban. Y dice que ellos pedían al Señor y los apóstoles realizaban, dice, señales y prodigios. A través de los apóstoles Jesús seguía actuando. ¿Por qué? Porque en el Evangelio dice que Jesús fue ascendido y les ayudó, los acompañó. Es decir, que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, viene a nosotros para que pasen cosas en lo que hacemos. Era una iglesia revolucionaria porque la oración era una herramienta fundamental para que ellos pudieran experimentar el poder de Dios. Dios obra en respuesta al pueblo que ora. Pero, algún día hablaremos de esto, las oraciones de los cristianos hoy son oraciones egoístas, piensan en cosas legítimas, sus necesidades, que está bien pedir eso, pero solo se quedan en eso. Y ante cualquier cosa que nos pasa en la vida,
porque nos pasan cosas. Nosotros somos de cristal, nos partimos 1000 pedacitos y lloramos para que oren por nosotros todo el tiempo por lo que nos pasa. Cosas cotidianas de una sociedad que está en decadencia. Los apóstoles oraban cosas grandes. Vamos a ver en el capítulo 4. Las cosas que oraban los apóstoles no son las cosas que nosotros oramos. Cuando, lo vamos a ver, Pablo estaba en la cárcel. Ay, hermanos, oren por mí que estoy en la cárcel. Hace un frío acá. Pidió un capote, pidió, tráeme un abrigo. Ahí que en Loma están diciendo que Miguel se olvidó en el auto el abrigo. Tráeme el abrigo, sacarlo del baúl. Pide libros, pide esto, pero no dice lo que nosotros oramos. Yo les pido a ustedes que oren por mí para que yo pueda ser de luz en este lugar y para que los justo porque ustedes saben que está acá, hay soldados y le estoy predicando el evangelio, oren para que sea eficaz ahí. ¿O no oraba eso, Pablo? Leámosle las epístolas. Que yo pueda hablar como tengo que hablar. Entonces, hay algo acá que estamos perdiendo. En la Kirch, no en la eclesía. Estamos perdiendo. Después, dice la palabra de Dios que ellos tenían un momento especial de evangelización donde ellos exponían el mensaje de Jesús. Había un maestro anglicano, yo leí el otro día, que él estaba en Ruanda, en África, y estaba desanimado por lo que estaba pasando. Estaba desanimado. Él estaba en ese lugar y decía, lo que Dios quiere hacer en este lugar de África es mucho más grande de lo que está pasando ahora, porque no hay grandes cambios y grandes modificaciones en la gente. Y yo estoy desanimado, entonces voy a orar para tener un encuentro con Dios. Voy a pedirle al Señor que Él venga sobre mí y me dé de su espíritu y haga cosas. Y oró y pidió, ayunó, confesó los pecados que tenía que confesar, pidió perdón a la gente que tenía que pedir perdón y empezó a compartir el Evangelio. Y empezó la gente a escuchar el Evangelio. Entonces a mí me da vergüenza también esto, porque esta gente no se conformaba con la Kirch de los domingos. ¿Sí? Tuvimos una linda reunión, qué lindo, lo vi a los hermanos y todo lo demás, y no se conformaba con eso. Yo puedo ser más útil en mi vida cotidiana de lo que estoy siendo hasta ahora. Yo puedo estar metido en la complejidad de los trabajos y puedo visualizar maneras para que otra gente que está apagada, que está sin Dios, sin esperanza, pueda recibir el mensaje. Este hombre era así. Esta semana, mi trabajo, no entraba nadie. Nadie. Entonces, la gente que entraba, puse, en lugar de poner almacén de suelas, puse consultorio psicológico. Y gratis. Venía la gente, hablaba y hablaba y hablaba y compartía, ¿sí?, sus males. Y cuando le voy a compartir a uno, este se estaba yendo porque quería hablar, no quería escuchar. Hay gente que quiere hablar nada más. ¿Sí? Nada más que quiere hablar. Amén, dice acá el hermano. Se me acerca uno y digo, perdón, amigo, perdón que dediqué tiempo, pero acá tenemos el consultorio psicológico, etcétera, etcétera. Y nosotros tratamos de dar esperanza. Yo conozco un psicólogo, me dice, que es mejor que todos los psicólogos, y desde el cielo me empezó a predicar. Entonces agarré y dije, mirá, yo también soy cristiano. ¿Sí? Pues ¿saben lo que me dijo? Yo vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Y hacía zapatos y buen cuenta, y empecé a progresar. Pero ya no empezaba a ir a las reuniones, porque tenía que hacer más entrega, iba solo en mi familia, y iba cada tanto, y empieza a hablar de esa
de ese deterioro y me aparté del Señor 30 años lejos. Y el Señor me tocó el corazón a través de un hermano fogoso que me habló de esto. Y hoy dice, hago lo que tengo que hacer, pero estoy para predicar el Evangelio con lo que hago. Por eso me estaba predicando a mí. ¿Se entiende? Esa es una comunidad, eclesía. Están enamorados de Jesús a tal punto de que estamos pensando en cómo Jesús puede ser relevante a través de mis labios, de mi vida, de mi abrazo, de mi compañía y de mi tiempo. La revolución se toma a través de personas dispuestas para esto. Predicaban el Evangelio, entonces salían y predicaban por las calles. Y todos los días añadía el Señor en la iglesia a aquellos que se habían de salvar. Vean esto, Hechos 2:47. No los añadía sin que sean salvos, ni los salvaba sin añadirlos a la eclesía, sino que los salvaba y los incorporaba a un grupo de hermanos para el crecimiento. Y ahí administraban el bautismo y dice algo que a mí me avergüenza, pero es lo que dice. Cada día, no cada siglo, venían personas. ¿Por qué? Tenés lo que querés. Si uno como iglesia quiere solo una kirche, ¿viste? Donde nos encontramos y donde estamos y estamos contentos entre nosotros, vamos a tener eso. Pero si uno se da cuenta de que el lenguaje del Nuevo Testamento es eclesía, que no es estar solos en un espacio pensando en nosotros mismos, sino que es estar ahí, amar y todo lo demás para salir, porque estamos llamados afuera, eclesía, llamados afuera, y ahí cada uno, almacén de suela, lugar de repuesto, pintura, donde vos trabajés, cada uno está ahí, porque Dios lo puso para algo significativo. Decía Samuel Pérez Millos, pastor español, cuando no se manifiesta la salvación, es preciso preguntarse si la actividad del Espíritu no está constreñida. Constreñida por la condición de nuestro ser y la vida que tenemos, que entristece al Espíritu de Dios, apaga el Espíritu y el poder en medio de la iglesia no se manifiesta. Posiblemente la grandeza humana de los creyentes, las glorias del pasado de cada congregación. Estamos en tiempos donde se está elevando al ser humano en las iglesias. La grandeza, ¿sí? Las glorias del pasado, la arrogancia, dice Samuel Pérez Millo, de considerarse rectos en la doctrina, la idea de que somos mejores de los otros, que está en la otra esquina, ¿sí? Nos conduce a la soberbia y esto resiste la obra de Dios en el grupo cristiano de pertenencia. A veces hay que hablar así, porque si queremos una revolución, ¿ustedes quieren una revolución? Si queremos una revolución, tenemos que hablar así. Entonces, toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todas las personas tenían un terror sagrado por esa gente que vivía y practicaba un estilo de vida fogoso, genuino, auténtico, y donde su comunión era linda, donde la palabra era el centro, donde la oración era vital, donde la evangelización era cotidiana, dice. Entonces la gente le temía a ese grupo. ¿Por qué? Porque hay autoridad, porque hay vida, porque hay cosas del Espíritu. Y la gente tenía eso. Y los apóstoles hacían señales, dice, en ese lugar. Entonces, acá cerrando, hermanos, este hombre, Dietrich Bonhoeffer, fue martirizado por Hitler. ¿Saben por qué? Por ser un fiel cristiano.
Y él en la prisión escribió libros. Y una de las cosas que dijo, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Está volviendo Bonhoeffer al origen de la eclesía. ¿Por qué? Porque se había convertido en Alemania una Kirche donde Hitler no mataba a todos los cristianos, porque algunos se reunían nada más y no eran peligrosos. Entonces él dice, lo que dice el Nuevo Testamento, que la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Para empezar, debe dar a los indigentes cuanto todo posee. La iglesia debe colaborar en las tareas profanas de la vida social humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Ha de manifestarse a los hombres de todas las profesiones lo que es una vida con Cristo, lo que significa ser para los demás. Y ahí el Espíritu Santo obra a través de gente que piensa así. Preguntas que hay que hacer, pueden ser incómodas, pero hay que hacerlas. ¿Nos estamos moviendo o somos un grupo reunido? Pregunta. ¿Cómo sé si nos estamos moviendo? ¿Qué pasa en mi semana? De lunes a sábado. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con la gente que se topa conmigo? ¿Qué hago con las personas que necesitan de mí? ¿Nos estamos moviendo o nos estamos reuniendo? ¿Somos Kirche o somos eclesía? ¿Estamos marcando una diferencia capaz de ser medida en la comunidad o solo nos estamos dedicando a celebrar reuniones? Uno solo puede revolucionar un espacio. No necesitamos mucha gente. Estamos alterando los lugares donde pisamos porque somos sal y luz. Estamos para alterar. ¿Nos organizamos a través de ser una iglesia para los demás o estamos organizados para disfrutar la Kirche del Señor? ¿Sí? ¿Tenemos en la cabeza la idea de eclesía o de Kirche? ¿Lo entendemos de corazón? ¿Estamos destinando los recursos con la idea de que Jesús da esperanza al mundo? ¿O hay otra motivación? ¿Somos eclesía o somos Kirche? Si nosotros queremos, porque dije recién, tenemos lo que queremos, si queremos ser una eclesía, yo tengo que empezar a activar el poder de Jesús a través de mi vida. ¿Quién dice amén? Los veo ahí atentos. ¿Qué están pensando? Después me lo dicen a la salida. Pero esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Y uno tiene que ser fiel a lo que dice el texto bíblico. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Inalcanzable? No, normal. El tema es qué quiero yo. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida y en la comunidad donde estoy? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida de oración? ¿Cómo puedo yo cambiar mi recepción de la palabra? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vinculación con los demás? ¿Cómo puedo yo cambiar mi evangelización? Señor, añade cada día a los que hacen esto y le siguen de verdad. En esta mañana, Padre, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Para que tu palabra cale hondo en nuestro corazón. Como ese obispo anglicano, Señor, causa en nosotros insatisfacción. Genera una revolución en mi corazón. No tiene nada que ver con cosas externas, cosas extrañas, tiene que ver con un corazón anclado en Jesucristo. Que mi perspectiva sea la perspectiva de una eclesía, un grupo sano, salvo, con un solo propósito, unidos para una sola cosa. Habla a cada uno de nosotros en particular, Señor, lo que tenemos que modificar.
Y como cantamos siempre, todo es posible, si podemos creer. Todo es posible. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.